dentro de este tiempo de Shavuot, de aquí hasta Shavuot, que significa o que representa la entrega de la Torah para el pueblo de Israel, pero ciertas cosas que podemos estar practicando. Recordemos que todo es una peregrinación, o es un rumbo, o es una preparación de aquí hasta el tiempo de Shavuot. Si bien entendemos que en el tiempo del libro de los Hechos fue el derramamiento del Ruach HaKodesh, para el pueblo de Israel también significaba toda esa peregrinación. Cuando ellos dicen en el libro de Éxodo, que en el tercer día del tercer mes, el día 6 de Sivan, se le conoce, que siempre cae alrededor de la festividad de Shavuot o de Pentecostés, como se le conoce en el griego, que significa 50. Para ellos representaba lo que fue la entrega de la Torá para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Israel, entendiendo que fue el tiempo, el recorrido desde 50 días hasta contar 50. Para nosotros habla también de la misma manera que el Padre desea prepararnos, cada uno de nosotros, de este tiempo hacia adelante. Para nosotros es un tiempo y es una preparación hasta el momento. Si bien si podemos tomar en conciencia que Yahweh los trajo de una libertad, los redimió de la esclavitud, y con brazo extendido y con juicios grandes, los sacó de la tierra de Egipto. Y después de haberlos sacado de la tierra de Egipto, hubo un tiempo, una peregrinación que fueron alrededor de 40 días a 50 días, vamos a llamarles, desde cuando ellos salieron, un tiempo de una preparación donde el Padre deseaba preparar al pueblo de Israel, deseaba traer una formación, pero en medio de esa preparación el Padre quería entregarles leyes y mandamientos. Si bien tú y yo entendemos que para nosotros Yeshua vino y nos redimió, y nos hizo libres por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, y que parte de esta porción o de esta parashá no solamente habla del sacrificio de Yeshua como el Cordero que hizo expiación por nosotros, pero también habla de este tiempo de Yom Kippur, donde los pecados del pueblo eran perdonados, y para nosotros representaba, o para el pueblo de Israel representó la salida y liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando Yahweh los saca de esa esclavitud, Yahweh deseaba entregarles mandamientos y estatutos, para que a través de los estatutos y mandamientos que el pueblo de Israel tendría, a través de esos mandamientos el pueblo pudiera tener una libertad sobre sus propias vidas, lejos de poder entender, como muchas personas piensan, que los mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel, debido a que dice la palabra que el pueblo de Israel era un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz. Y muchos han especulado o han hablado que los mandamientos que Yahweh les impuso era debido a que el pueblo era un pueblo de dura cerviz. Es muy diferente completamente al entendimiento, porque precisamente los mandamientos que Yahweh les estaba dando era precisamente para traerlos a una libertad, donde la misma palabra Yeshua dijo, conocerán la verdad y la verdad los haría libres. Que a la medida que tú y yo conocemos la palabra, los mandamientos de Yahweh, lejos de traer una esclavitud para nuestras vidas, de hacernos más cortos el camino, dice la palabra, dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, dice, pero estrecho es el camino que lleva a la vida, donde Yeshua mismo dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que lejos de decir que el camino se nos está haciendo más estrecho y como si fuera un yugo, debemos de dar gracias, porque entre más estrecho y más corto se hace ese camino, mayor es el camino que nos lleva a esa libertad con el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Que eso representaba para el pueblo de Israel, lejos de dejarlos de decir que tenían una vida libre. Dice Yahshua dijo, ¿por qué le sirve al hombre, dice, ganarse al mundo si se pierde a sí mismo? Dice, porque cualquiera que quiera preservar su vida, dice, la perderá, más cualquiera que pierda su vida por causa mía, la ganará. Cuando tú y yo entendemos que nuestra vida es con el único fin y con el único propósito de poderle servir a Él, ¿cuánto lo entendemos? Que lejos, entre más grande está el camino, más es el camino que lleva hacia una dirección y hacia otra, pero entre más angosto se va haciendo el camino, ¿sabes? Siempre me lo imagino como un camino. Yo no sé si has mirado alguna vez dibujos abstractos, se le podrían llamar, que a veces es la misma carretera o el mismo lugar, pero comienza muy ancho, y cuando más vas avanzando hacia el camino, cuando tú miras a una carretera, miras el camino muy ancho y miras hacia adelante, parece que el camino se va haciendo más angosto y más corto. Así es nuestra vida con el Padre, que cuando tú y yo caminamos y empezamos una vida con Él, nuestro camino estaba tan grande, tan ancho, lleno de tomar tantas decisiones, de tomar un rumbo
rumbo diferente en nuestras vidas, de poder hacer lo que nosotros nos parecía, pero a la medida que vamos avanzando y vamos caminando en las cosas del Padre, tal pareciera que ese camino se va haciendo más angosto y más angosto y más estrecho para podernos llevar a esa vida eterna, donde Pablo mismo decía, dice, no pretendo, dice, haberlo alcanzado, dice, pero, dice, cierta manera, dice, todos corremos, dice, o todos compiten por un premio, dice, más Pablo decía, dice, competimos, dice, para llegar a ese lugar, hacia ese destino, que es nuestra salvación con el Padre. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos deseamos llegar hasta ese lugar? Amén. No importa, sabes, muchas veces queremos correr o queremos avanzar, no importa, Pablo decía, dice, no importa de qué manera corras, dice, corramos de tal manera que podemos alcanzar ese premio. Donde Pablo mismo decía y exhortaba, y esto sirve para nosotros, dice, no siendo que yo habiendo hablado a muchos o predicando a muchos, dice, yo mismo sea descalificado, ¿sabes? Porque no es solamente el que podamos hablar, el que podamos compartir, sino es que podamos tener una vida, una vivencia, una vida apegada a los caminos de Yahweh, donde lejos de ser solamente oidores de la palabra, podamos ser hacedores de esa palabra, donde podamos ser ministros, como dice la palabra, dice que seamos sacerdotes, donde ese ministerio que funge en la vida de nosotros sirva para ministrar no solamente a la vida de otra persona, pero que también con nuestras vidas, con nuestros corazones podamos ministrar al Padre en todo tiempo. Que en nuestras casas, en nuestras habitaciones, sea el anhelo de nuestras vidas, de nuestros corazones, poder levantar alabanzas para aquel que vive. ¿Cuánto lo entendemos? Para eso fue destinada nuestra vida. Fue destinada una vida con un propósito. Y ese es el propósito más grande que el Padre nos ha dado, que ha traído sobre nuestras vidas, que nos ha redimido, y que tanto es ese amor tan grande del Padre hacia nuestras vidas, por cada uno de nosotros, que entregó a sí mismo lo más valioso que el Padre tenía, que era la vida de su único Hijo. Pero ¿sabes por amor a quién? Por amor a todos nosotros, porque Yahshua dijo, porque no he venido, dice, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de quién. Por medio de él. Lejos de Yahshua venir o el Padre venir a juzgar al mundo, dice que el mundo, dice la palabra, dice, porque el Padre es lento para la ira y grande en misericordia, porque él no desea, dice, que nadie se pierda, más que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento, porque él no vino a condenar, él no vino a condenar a nadie, él vino a traer salvación para todos los que creen en él. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que por medio de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en él, tú y yo podemos decir que tenemos una vida eterna, y que pues, lejos de poder decir que hay mandamientos que como muchos pudieran pensar, bueno, hay tantos mandamientos y tal parece que no pudieras hacer nada, porque para mucha gente eso pudiera parecer. Porque tú puedes vivir una vida de grande y de tanta abundancia y de tantos decisiones, y poder decir que tenemos una gran libertad. Pero lejos de preservar nuestra vida, la estamos perdiendo, porque dice la palabra, dice que amplio es el camino que lleva a esa perdición. Más que cuando el Padre sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud, lo sacó para ver, una vez que trajo una libertad sobre el pueblo, dice que Él nos rescató, dice la palabra, que Él vino y pagó el precio por nosotros y nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Una vez que estábamos en esa oscuridad, vino y trajo una libertad, pero una vez que trae esa libertad sobre nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado, dile, por lo mismo que ahora somos libres, hay leyes y hay mandamientos que deben de regir sobre nuestras vidas, que deben de gobernar sobre nuestras vidas para podernos mantener en esa libertad que el Padre desea. Si tú miras dentro de la palabra, y no me quiero desviar del punto, pero fue algo que miramos de estas parashas pasados, mientras leíamos, si tú y yo podemos mirar, hay una parte donde se me quedó tan grabado, donde hablábamos acerca de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos y de la pena que había sobre una persona si mentía, que tenía que ser encarcelado, y etcétera, etcétera, o había una pena, un juicio. Dice la palabra, dice que si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice el libro de los Evangelios, dice, no seríamos juzgados juntamente con el mundo. Mas, ¿sabes? Hay una cosa muy diferente muchas veces, porque una cosa es cuando tú vienes a la vida y a los caminos del Padre por un arrepentimiento, por un teshuvah, y por ese arrepentimiento y ese teshuvah, tú confiesas tu pecado delante del Padre, haces restitución por medio de ello y arreglas y compones tu vida. Pero otra muy diferente,
cuando hay una imposición, o tú puedes mirar a una persona que muchas veces está presa al sistema que uno vive, etcétera, etcétera, pero muchas veces es una pena que se impone sobre la vida de una persona por una infracción que cometió. La palabra dice que toda infracción dice es en contra de ¿quién? De la Torá. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, que toda infracción o toda violación es en contra de la Torá. O sea, toda infracción que tú y yo cometemos, cuando tú te vuelas un semáforo de un lugar, estás cometiendo una infracción en contra de quién? De la ley establecida por el gobierno, etcétera, etcétera, según sea la entidad. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces hay pena o hay una pena que se impone sobre la vida de la persona. Pero puedes mirar que muchas veces cuando esa persona sale de una libertad, sigue teniendo la misma conducta y la misma vida que vivía a pesar de haber permanecido en aquel lugar. Porque fue algo que se impuso, fue una pena que se impuso. Mas no fue por una obra de arrepentimiento, de una convicción en la vida y en el corazón de la persona que reconoce su pecado, que reconoce su falta, y una vez que reconoce su falta, su pecado, vive una vida diferente. Lo mismo sucede cuando tú y yo venimos a los caminos del Padre. ¿Cuántos de nosotros aceptamos voluntariamente o hicimos nuestra confesión de fe? No por lo que pensábamos, sino porque verdaderamente creímos, como dice Romanos, dice que con el corazón se confiesa, que dice que con el corazón se cree, dice, y con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Creo que es Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a ir rapidito. Dice, pero cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que proclamamos. Dice que si confiesas con tu boca, dice, a nuestro Adón Yeshua, y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, dice, porque con el corazón se cree en él para justificado, dice, con la boca se reconoce, dice, para salvación. En otras las palabras, traducciones, dice, porque con el corazón se cree, dice, y con la boca se confiesa para salvación. Que lo que tú y yo hemos creído, cuando tú y yo venimos a los caminos del Padre, hicimos nuestra confesión de fe, una persona hace esa confesión de fe, no es porque vino de algo tal vez, o porque algo se nos impuso, porque algo se nos dio, sino porque viene de una fe en la que hemos creído primeramente. ¿Dónde? Aquí adentro en el corazón. Y que una vez que la manifestamos y confesamos y reconocemos nuestro pecado, y en algún momento de nuestras vidas le dijimos, Padre, ¿cuántos de nosotros recordamos ese momento donde volvimos al Padre por primera vez? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque precisamente si nosotros hemos venido y el Padre ha traído una salvación sobre nuestras vidas, es algo que nunca se puede olvidar de nuestras vidas y de nuestros corazones. De recordar el último momento, los momentos tal vez más precisos y los más de diferente manera de poderle mirar y de poderle reconocer y decir, Padre, yo te reconozco como mi Señor, como mi Adón, como mi Salvador, porque fue en el momento que nuestras vidas tuvo un giro, tuvo una dirección de 180 grados, donde íbamos por una dirección. Y completamente en ese momento de confesión con nuestras bocas que le creímos, y esa confesión que salió de nuestros labios fue producto de lo que creímos aquí adentro, de la obra redentora que Yeshua podía hacer en nuestras vidas. Y le reconocemos, y en ese momento nuestras vidas tuvo un giro completamente. Y nos recordamos, no importa en el momento, pero siempre está grabado, plasmado en nuestras mentes, en nuestros corazones, ese momento en el que tú y yo volvimos a los caminos del Padre. ¿Cuánto nos recordamos de ello? Si yo te pudiera decir cuándo fue el momento, fue en el momento alrededor de 2001. Yo no conocía nada de las cosas del Padre. Quien conocía de las cosas del Padre era la pastora. Se podríamos decir, en nuestra juventud vivimos un tiempo de noviazgo, alrededor entre los 18, 19 años. Y completamente nuestras vidas se fueron por un lugar y por otro, y duró, se podría decir, lo que fue noviazgo. Y ahí todos abrazando a su pareja, ¿verdad, ahorita? Les recuerda también algo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo me recuerdo de ese momento y nuestras vidas tuvieron un giro completamente diferente. Yo hacía mis cosas, ella estaba por su lado. Y nuevamente te estoy hablando como por el año 2001. Volvimos otra vez a tener comunicación, pero
la vida que ella llevaba cuando yo la conocí era completamente diferente. Ahora ella iba a la iglesia, yo no iba a la iglesia. Mi vida era completamente todo lo opuesto. Era vivir completamente los placeres de la vida, andar con los amigos, andar con estos, ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, un mundo completamente diferente, un mundo completamente perdido. Y me recuerdo que ella empezaba a hablarme y a compartirme la palabra, y había algo que yo notaba diferente en la vida de ella. Y que poco a poco más me interesaba porque miraba que la vida de ella es diferente. Decía, bueno, yo quiero tener un poco más o menos de lo que ella habla, de lo que ella platica. Y me empezaba a hablar y me empezaba a compartir y hablar y etcétera, etcétera. Y me entregaba, imprimía, ya estaba yendo a la universidad en ese tiempo, imprimía documentos, y te estoy hablando como libretas de 10 o 8 hojas que hablaban de la salvación y de esto y de arrepentirse y etcétera, etcétera. Y me las entregaba, pero el propósito que ellos me las entregaba era para que yo no volviera a poner mi mirada en su vida, sino para que, en otras palabras, yo le comparto la palabra, el mensaje del evangelio, para que de esa manera él se vaya. Pero entre más me compartía, más me intrigaba y más me interesaba. El punto, para no hacértelo muy largo, en el momento en el que yo vine a reconocerle a él, fue en el estacionamiento de Soriana, que está cruzando, los que han tenido oportunidad de ir. Habíamos ido al cine y en ese lugar ella me compartió del mensaje de la salvación. Y fue la primera vez que yo le recibí en mi vida y en mi corazón, y donde yo verdaderamente sentí algo que había pasado aquí adentro de mi vida, dentro de mi corazón, donde algo había cambiado, donde algo se había transformado, y donde llegaba ese momento de yo decirle, Padre, si verdaderamente tú existes, como muchos hablan y dicen en tu palabra, yo quiero que tú me cambies a mí. Porque si tú eres verdad y tú eres real en la vida de muchas personas, tú puedes cambiar mi vida. Pero sabes, el propósito, cuando tú quieres que Él cambie tu vida, tú tienes que estar dispuesto a dar de tu vida para que la cambie. Porque Él no puede tomar nada de lo que es tuyo y tener una obra y una acción en tu vida, porque la misma palabra dice en el libro de Apocalipsis, dice que Él toca la puerta y llama. Dice, y yo entraré contigo y cenaré contigo, dice, y yo en Él. Dice, mas si abres la puerta, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestros corazones, y estar dispuestos que Él toque las fibras más íntimas de nuestra vida, de nuestro corazón, aquello que más nos duele, y estemos dispuestos a recibir el trato de Yahweh en nuestras vidas, en nuestros corazones, con el fin y con el propósito de que nuestras vidas sean cambiadas y nuestras vidas sean transformadas. Porque de otra manera no se puede. Porque muchas veces queremos que Yahweh haga un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero no estamos dispuestos de dar nada de nosotros en el que el Padre pueda tomarnos y en el que el Padre pueda obrar. Si Él va a obrar en la vida y en el corazón de nosotros, Él va a tener que podar áreas de nuestras vidas, de nuestros corazones, aún aquellas fibras más sensibles de nuestras vidas, de nuestros corazones, donde muchas veces hay heridas, hay resentimientos, donde muchas veces el Padre va a poner su dedo en nuestra llaga y nos va a doler y te va a molestar. Pero ese es el momento crucial donde tú y yo dejamos que el Padre haga algo en nosotros, o renunciamos al trato que Yahweh desea hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces esas áreas van a doler en nosotros, donde Él va a poner su mano, donde va a haber una herida y donde vamos a decir, Padre, ahí no muevas. Donde no hemos estado muchas veces dispuestos a perdonar, Padre, ahí no toques. Donde sí ha habido una división familiar y tengo que acercarme a alguien, Padre, ahí no le muevas, no toques por ese lado. Donde sí tengo que perdonar a otro, Padre, no muevas ahí, no remuevas ahí porque duele. Pero si Él desea hacer un cambio, Él va a tener que tocar esas áreas, con el fin y con el propósito de sanar y restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Dice la palabra, porque fiel es aquel que hiere, como aquel también que sana. Muchas veces vamos a ser heridos, pero esas heridas que el Padre va a tocar va a ser con el fin y con el propósito de sanar y restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que el Padre sea el quien trate y toque esas áreas en nuestras vidas? Porque van a doler. Y sabes, fue el momento en el que yo reconocí, dije, Padre, tú eres verdad, tú eres real.
Y empecé a conocerle y empecé a tener esa intimidad con Él y empecé a tener esa búsqueda. Y me recuerdo tantas veces, tal vez para muchos pueden ser adicciones, vicios, etcétera, etcétera. Yo te estoy hablando a la edad de 18 años, de 20 años. Yo ya tomaba y fumaba. Decía, bueno, el pastor, pues yo fumaba desde antes. Pero que la vida de cada uno es diferente. Sin mentirte, yo llegaba a fumarme una cajetilla de cigarros tal vez en un día o 2 días. Pero entre más yo buscaba de Él, yo decía, Padre, cámbiame. Hasta el punto en el que, para no hacerte la historia más larga, en el momento en que yo entendí que eso ya el Padre había hecho un cambio en mi vida, fue en el momento en el que yo nuevamente volví a tomar una cerveza, una bebida, y la tomé y fue el sabor más desagradable que pude haber sentido sobre mis labios aquella vez. Me dieron ganas de vomitar y a veces la incredulidad está de por medio. Y volví a tomar otra y fue la misma situación. Hasta el momento en que yo entendí que era el Padre quien había cambiado. El humo del cigarro lo puedo percibir a distancia, pero es un olor que ahora me molesta. Porque quien hizo la obra, sabes, muchas veces hay cosas diferentes. Uno puede decir, bueno, yo me privo y yo me abstengo. Y una persona puede decir, bueno, es que yo puedo cambiar solo y yo me abstengo de estas situaciones y de estas circunstancias. Pero sabes, Pablo dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque me puedo privar de hacer las cosas que me placían y que yo hacía. Pero al final de cuentas, si Yeshua no hizo y Yahweh no hizo la obra en mí, la misma condición y la misma característica del pecado y la misma naturaleza sigue estando ahí. Y en el momento que tiene oportunidad, esa naturaleza va a salir a brote. Pastor Hugo decía, hay un salmo que dice, alma mía, alaba a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Pastor Hugo siempre decía de bendita memoria y siempre es algo que se me quedaba cuando él hablaba y él decía, si tú reprimes tu alma, habrá un momento en el que tu alma se vengará. Y yo decía, nunca lo entendí. Pero es tan sencillo como decir, cuando tú reprimes tus instintos y los guardas, y ya no pueden guardarse más, hay un momento en el que lejos de ser igual como era, muchas veces es peor. Porque liberas todo lo que traías ahí guardado, todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que te abstuviste de no hacer, ahora lo quieres hacer de una y de otra manera. Pero ese es el alma vengándose. Y la palabra dice, alma mía, alaba a Yahweh, que lejos de que reprimamos nuestra alma, nuestra vida sea para dar alabanza. ¿Para quién? Para Él. Porque para eso fuimos creados. Era necesaria la muerte de una persona o de un hombre para que pudiera venir la libertad a muchos. Dice la palabra, porque si el grano de trigo de tierra, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que pasó? Sabes, por medio del primer Adán, entró el pecado al mundo. Y nacemos con esa naturaleza inclinada al pecado. Nacimos con esa naturaleza inclinada hacia el mal. De lo que nuestra naturaleza, en lugar de querer hacer lo bueno, es inclinada a hacer ¿qué? Lo malo. Tú lo puedes mirar así en un niño pequeño. Muchas veces. Tú le dices, tal parece que al niño le dices, haz esto, y lo que le dijiste es que hiciera lo contrario. Y le hablas y le hablas y le hablas varias veces, ¿y qué es lo que sucede? Parece que no oyó. Y tal pareciera que nada más oye lo que al niño le conviene, ¿sí o no? Los que han tenido la oportunidad de ser padres, y a mí me está tocando vivir lo mismo.
Pero por eso dice la palabra, dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, cuando fuera maduro, cuando tuviera barba, tuviera bigotón, etcétera, etcétera, dice, no se apartará de él. Porque es lo que tú dices, pero lo mismo sucede. Pues nacimos con esa naturaleza inclinada ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia el pecado, y nuestra tendencia es hacer todo lo opuesto, todo lo malo. Por eso vuelvo a repetir y recalcar, Pablo le decía, dice que aquello que no quería hacer, eso hacía. Porque si fuera de buenas intenciones, yo creo que el mundo sería diferente. Muchos tenemos la intención. Si yo preguntara, ¿cuántos tenemos la intención de que nuestra vida cambie? Yo creo que todos levantaríamos nuestra vida. Digo, nuestra vida en nuestras manos. O si preguntáramos a cualquier persona, ¿desearías que tu vida fuera diferente? Sí, pues todos desearían. Y son las intenciones de querer cambiar. Pero si fuera por las buenas intenciones, el mundo sería completamente diferente. Porque no solamente de intenciones se cambia el mundo, se cambia a través de las acciones. Que para poder cambiar a una ciudad, a una familia, a un país, primeramente se tiene que cambiar primeramente ¿por quién? Por nosotros. Los que primero tenemos que tener un cambio somos primeramente ¿quién? Nosotros. Josué dice, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. Primero el compromiso, ¿por dónde empieza? Por la persona. Que antes de yo querer cambiar y restaurar mi casa y mi familia, o un gobierno querer cambiar a una nación, a un país, primeramente debe asegurarse de que su vida esté bien, de que su vida esté cambiada. Porque no puedes arreglar cuando desde arriba está algo malo. Primeramente tiene que empezar el cambio ¿por quién? Por nosotros. Empieza el cambio con nosotros, y a medida que el Padre empieza a hacer un cambio en nosotros, podemos ir tomando y cautivando la vida de otros que están a nuestro alrededor, de nuestras casas, de nuestras familias. ¿Cuánto lo entendemos? Pero primeramente el cambio tiene que empezar ¿por dónde? Por nuestras vidas. Debe de haber un compromiso en nosotros primeramente. Por eso era necesario que muriera. Por eso tenía que haber la muerte de alguien. Tú lo puedes mirar, aparte de lo que vamos a estar hablando por el tiempo que nos queda, de lo que es la parashá, era necesario la muerte de un cordero, de un animal, para que viera una remisión de pecados. ¿Qué es lo que sucede? Era necesario que Yeshua muriera para que nuevamente el Padre nos volviera a tomar como su pueblo. Sabes, muchas veces se dice que doblemente nos compró, porque fuimos creados y fuimos hechos por Él conforme a su imagen y a su semejanza. Se pudiera decir que somos doblemente de Él, y una vez que nos perdimos en nuestro andar, en nuestro caminar en medio de las naciones y vivimos la vida que queríamos, tuvo que enviar a su Hijo por amor a nosotros, entregando lo más valioso que era la vida de su Hijo, para que a través de la vida de su Hijo pudiera volvernos nuevamente a tomar como su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Donde volviera a tomarnos nuevamente como su pueblo, como su asamblea, como su quejilá, como su novia, como el pueblo de Yahweh. ¿Sabes? Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo tomó al pueblo de Él, los llevó y les dio leyes, les dio mandamientos, por los cuales por esas leyes, por esos mandamientos el pueblo viviría. Donde la misma palabra dice que si ellos guardaban, y ellos guardarían esa palabra, dice, esa sería su sabiduría delante de los ojos delante de las demás naciones. Esa sería su sabiduría, que los demás pueblos dirían, qué gran nación es esta que tiene tan Yahweh tan cerca como lo tiene este pueblo, que en todo lo que le invocan y en todo lo que les pide, Yahweh está tan cerca de ellos. Era un gran privilegio. Era lo más grandioso que una nación podía tener. Que todo lo que ellos invocaran, en todo lo que ellos pidieran, Yahweh estaría con ellos. Pero había una condición, y esa condición era ser obedientes a ese pacto que Yahweh estaba haciendo con ellos. Porque es una gran bendición la que tú y yo tenemos. ¿Cuántos de nosotros deseamos o queremos que Yahweh esté tan cerca de nosotros, que en todo lo que tú y yo le invocamos, le pedimos, Yahweh esté tan cerca de nosotros y nos lo conceda? Sí, yo creo que brincaríamos y levantaríamos manos. Todos. Porque todos lo desearíamos, o todos lo desean. Pero va con una condición.
que tendrían que guardar ese pacto, que tendrían que guardar ese mandamiento. Y en el ellos guardarlo, Yahweh los iba a bendecir y sería su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Sabes, el tener su palabra, sus mandamientos, nos hace ser personas diferentes. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, el guardar su palabra nos hace ser sabios. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Amén? Es que me falló el oído de este lado, ¿verdad? Pero todos decíamos, si deseamos tener esa sabiduría, tenemos que aplicarla. No te vayas muy lejos. Vamos a Josué capítulo 8. Dice, nunca se aparte este libro de la ley, sino que medita de él de día y de noche, dice, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo que está escrito en él. Dice, para que prosperes y te vaya bien y tengas éxito. Algo otras traducciones dice, y tengas éxito en todo lo que tú hagas. Josué capítulo 1, versículo 8. Ya se andaba llevando hasta Corintios. Pero dice, medita en esta palabra de día y de noche, dice, y en todo lo que hagas tendrás éxito. ¿Cuántos queremos tener éxito en todo lo que hagamos? ¿Qué necesitamos que hacer? Es meditar. Es meditar en esa palabra. Dices tu palabra, dice, porque tu palabra es verdad. Tu consejo es verdad. Si queremos tener la verdad de las cosas, ¿qué necesitamos? Su consejo. Necesitamos su palabra. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. ¿Qué necesitamos en nuestras vidas para poder tener ese temor? Para poder tener esa sabiduría. ¿El temor a quién? Al Padre. Cuando tú y yo tenemos al Padre, podemos tomar por consejo la enseñanza y la instrucción que el Padre nos da para nosotros cuando lo entendemos. ¿Nunca te has topado un papá que dice que ya le habla el hijo al hijo y el niño brinca y dice, bueno, pues es que le tiene miedo? Y nunca has tocado al papá que dice, pues no importa, aunque me tenga miedo, pero con que me haga caso. ¿Sí? ¿Nunca has escuchado eso? No digo que ese sea el temor que le tenemos al Padre, pero el niño sabe muy bien cuál es la voz de su Padre. Cuando tú y yo conocemos la voz del Padre, sabemos quién nos está hablando. Pero cuando no entendemos quién es el que está hablando, es más, déjame decirte, necesitamos primeramente tener una identidad. Si no tienes una identidad, Yahweh te puede hablar de mil y otras maneras, pero nunca entenderemos. Porque todo lo que está escrito en esta palabra fue escrito para Israel. Israel, su pueblo, su heredad. Pero si tú y yo no nos identificamos con el pueblo de Israel, no entenderemos que las palabras escritas en este libro fueron dadas para ti y para mí. Podemos tomar lo que nos conviene, y perdóname la expresión, y lo que me apetece a mi andar y mi caminar, pero lo que no lo hago, lo desecho y lo hago por un lado. Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos separados, excluidos de las ciudadanías de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas. Antes esta palabra no éramos ni pueblo, pero dice la palabra que por medio de su sangre, dice que antes éramos ajenos al pacto y a la promesa. Efesios capítulo 2 versículo 11 en adelante. Ajenos al pacto, excluidos, dice, ajenos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es ajenos de la ciudadanía de Israel? Te lo voy a poner de una manera más simple. Es una persona, voy a decirlo de esta manera. Yo nací acá y todo el tiempo, mucho del tiempo he vivido en México. Y a pesar de estar mi mayor tiempo de vivir allá, yo no tengo los mismos beneficios ni los mismos derechos que una persona mexicana tiene. Porque mi ciudadanía es de Estados Unidos.
Hasta que yo no arregle, y estoy en los trámites de arreglar la ciudadanía legal por medio de mis papás, hasta en ese momento voy a tener los beneficios que tiene, podría decir, un mexicano, que es poder abrir una cuenta, etcétera, etcétera, o diferentes cosas. Donde ya perteneces. Lo mismo a una persona que vive allá y viene para acá. ¿Qué significa? Dice que éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, que todo lo que estaba escrito aquí no era para nosotros, porque era exclusivamente para ¿quién? Para Israel. Ni esperanza de que fuera nuestro. Pero una vez que venimos por medio de la sangre del Mesías y fuimos rescatados por medio del sacrificio y de la obra redentora de Yeshua, en ese momento que tú y yo fuimos rociados y bañados por medio de la sangre y le confesamos con nuestras bocas y nuestros corazones, en ese momento tú y yo somos injertados en ese buen olivo. Romanos capítulo 9 al versículo 10 y 11. Capítulo 9 y 10. Tú lo puedes leer. Dice, grande es este misterio, dice Pablo. Dice, difícil de resolver, difícil de explicar. Dice, porque hasta que no entre la totalidad de los gentiles, todos nosotros éramos gentiles. En el momento en el que tú y yo venimos y nos acercamos al pacto de Yahweh, en ese momento dejamos de ser personas gentiles. La palabra gentil significa pagano, uno que está fuera del plan y del propósito de ¿quién? De Yahweh, lo que en el hebreo se le conoce como goim o goy, o ger, extranjero, alguien que no pertenece al pueblo. Pero una vez que quiere venir y guardar el pacto, como dice el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando dice la palabra, dice, cualquiera que quisiera acercarse a mi pacto, dice, para seguirme, para amarme, dice, venir en pos de mí, dice, uno será la misma ley, tanto para el extranjero como para el nativo. Una misma sería la ley para el que es israelita, para aquel que no era israelita, como para aquel que había salido con una gran multitud delante de la tierra de Egipto. Dice, que cualquiera que quisiera acercarse a él, una misma sería la ley para ambos. Lo mismo sucede cuando tú y yo venimos y siendo extranjeros y peregrinos en medio de un mundo, en medio de una nación donde estamos perdidos. En el momento en que tú y yo nos acercamos a los caminos del Padre, una misma es la ley tanto para el que es israelita como para nosotros, porque en ese momento recibimos la ciudadanía del pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? No es hasta entonces. Porque muchas veces nos vemos como una entidad completamente, o hablando del evangelio, del cristianismo donde muchos nos encontrábamos. Teníamos el concepto de que somos una entidad completamente diferente, donde ahora el pueblo de Israel o el pueblo judío quedó abandonado, quedó excluido, y ahora nosotros somos o éramos la nueva iglesia. En ninguna parte y en ninguna palabra tú vas a encontrar eso, y con tanta seguridad te lo digo, no lo hay, porque no aparece. Al contrario, dice la palabra que aunque él fue marido para el pueblo de Israel, dice, ellos estimaran en nada mi pacto, pero nunca dice que los desechó y los abandonó. Al contrario, las nuevas traducciones en el libro de Hebreos hablan completamente diferente y hacen una alusión completamente diferente, porque eso es lo que se le conoce como la dispensación. La dispensación significa algo que es desplazado por medio de algo más, donde la iglesia del pueblo de Israel fue desplazada y ahora está la nueva iglesia cristiana, gentil, vamos a llamarle la iglesia gentil, como muchas veces se le conoce, como ahora nosotros somos los gentiles. No es tal cosa, bíblicamente es erróneo. ¿Y por qué bíblicamente es erróneo? Porque no podemos decir que somos la iglesia de los gentiles, porque en ese momento estaríamos completamente ajenos y separados del pacto de Israel, donde si yo no me identifico con Israel, estoy completamente con una nación completamente aparte, y a la única nación que él prometió cuidar y bendecir como a la niña de sus ojos fue el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? No a ninguna otra nación. Por eso cuando tú y yo nos identificamos, dice la palabra, dice que ahora, dice, fuimos injertados, dice, ahora éramos ajenos a la ciudadanía. Ahora ya tienes la ciudadanía de Israel. Y como ciudadano de Israel, ¿qué te corresponde? Son los derechos, pero también las mismas obligaciones que el pueblo de Israel tenía. ¿Sí o no? Voy a darte otro ejemplo. Si habitamos en este país, aunque nuestra nacionalidad, nuestra herencia, etcétera, etcétera, sea mexicana, peruana, etcétera, etcétera, donde tú le quieres llamar, y en el momento en el que tú vienes y resides en este país, la misma ley del ciudadano americano, cuando tú te legalizas, es la misma ley que tú tienes sobre tu propia vida. No es como decir, bueno, es que yo vengo de allá, mi ley es diferente, y lo que a mí me place hacer cuando me conviene, pues lo hago, y lo que no lo hago.
Ahora aplícalo en la palabra. Si antes esa no era nuestra naturaleza, ahora es nuestra ciudadanía. ¿Cómo voy a decir que esta palabra no es nuestra? Que los mandamientos no son para mí. Porque entonces estaría tomando aquello que me gusta y lo que no me gusta no lo estaría tomando. Es como si Dios dijera la parábola del hijo pródigo. Tú miras la parábola del hijo pródigo. ¿Qué nos habla la parábola del hijo pródigo? Un solo padre y dos hijos. Eso asimílalo entre la casa de Israel y la casa de Judá. Donde la casa de Israel se quedó como los guardadores del pacto de la promesa, a quienes les fueron dados los oráculos de la palabra de Yahweh. Y el pueblo de Israel, aquel que perdió su identidad como pueblo, donde la abandonó, donde se perdió, que representábamos todos nosotros los que andábamos perdidos. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Porque volveré y regresaré a la casa de mi padre, porque me iba mejor estando con él. Porque ahora comía las miserias de todo lo demás, las algarrobas, de los marranos, de los cerdos. Dice, volveré, dice, porque en la casa de mi padre me iba mejor. Y volvió a la casa de su padre. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos y con los brazos extendidos. Y el hijo que había estado siempre en la casa de su padre dijo, todo el tiempo he permanecido contigo y nunca has hecho nada por mí. ¿Y qué le dijo? Todo esto te pertenece. Todo esto siempre ha sido tuyo, porque sabes una cosa, porque el pueblo evangélico hemos conocido la gracia y la misericordia de Yahweh, cuando mucho de lo que es el pueblo de la casa de Judá no ha conocido la gracia y la misericordia del Padre, porque ha tenido mandamientos, ha tenido estatutos todo este tiempo, pero muchas veces lo han mirado como una manera legalista, en el que si quebrantas eso, estás completamente perdido. Pero tú y yo hemos conocido la gracia y la misericordia del Padre, donde la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. No importa si fallaste, si quebrantaste algún mandamiento, si la regaste, está la oportunidad del Padre, la gracia y la misericordia del Padre, donde nos toma y nos vuelve a levantar, y nos incorpora nuevamente hasta el camino. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces lo verás levantarse. No importa cuántas veces puedas fallar, el Padre quiere volverte a levantar y que desea que tú te levantes. Pero nos mete nuevamente. Es como si yo una vez le di un ejemplo con una persona que hablaba y le decía, y hablando de esto, de la palabra y de lo que comenzamos a conocer de la restauración. Y en cierto momento me dice, él dice, pero usted dice que es mejor que yo. Le digo, no, en ningún momento estoy diciendo que soy mejor que usted. Y no sé ni de dónde me salió, pero yo empezaba a conocer, cuando yo empezaba a mirar todas estas cosas. Y yo le digo, déjeme darle un ejemplo. Le digo, es como si tuviéramos 2 hijos. Y a uno de ellos le dijera, vive la vida que tú quieres, que a ti te place. Y al otro le dijeras, tú tienes leyes, tú tienes mandamientos. ¿Sería justo? Dice, no, pues no. Digo, bueno, es lo mismo. Si es el mismo Padre y el mismo Elohim, ¿cómo podemos pensar que a un pueblo le tiene leyes, mandamientos, estatutos y principios, y al otro hijo le dice, vive como tú quieras? Porque la misma palabra en Hebreos dice, porque el padre que no ama a su hijo, lo deja sin castigo, mas el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Lo mismo es para nosotros. Si el Padre nos ama, es porque el Padre desea instruirnos, porque veníamos de un mundo donde estábamos perdidos, y por eso el Padre, por su gran amor que Él nos tiene, nos trajo, nos reconcilió y nos dio una vida juntamente con Él, para que a través de sus leyes, de sus mandamientos, pudiéramos restaurar nuestras vidas y ahora pudiéramos poder tener una vida de bendición en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso el Padre nos tomó. Por eso tuvo que venir Yahshua y morir en lugar nuestro. Para que por medio del segundo Adán, como dice la palabra, fuéramos vivificados y tuviéramos vida juntamente con Él. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Vamos al libro te voy a resumir ya. Vamos al libro de Levítico capítulo 16 y te lo voy a resumir nada más así parte. Pero sabes, era Levítico capítulo 16.
Y vamos a leer, ahí ahorita sacamos parte nada más como un resumen de esto. Dice, Yahweh habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, dice, por haber ellos ofrecido fuego extraño en presencia de Yahweh, y por lo cual murieron. Y dijo de Yahweh a Moisés, habla tú a tu hermano Aarón, dice, para que no entre en el santuario en cualquier tiempo a la parte interna, dice, que está ante el propiciatorio del arca, dice, para que no muera. Dice, yo me apareceré en la nube, dice, sobre el propiciatorio, dice, pero Aarón podrá entrar, dice, con esto, dice, en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y con un carnero, dice, como el holocausto completo. Se vestirá la túnica santa de lino fino, dice, blanco, la vestidura en el interior del lino era la vestidura que ellos entraban. Una vez que ellos entraban al lugar santo tenían que hacer las vestiduras blancas, y una vez que salían tenían que salir otro tipo de vestiduras, dice, y colocará, dice, la mitra, el lino fino blanco, dice, sobre su cabeza, dice, esos pues son las vestiduras para el santuario. Lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de un año, dice, como ofrenda por el pecado, y un carnero como el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro, dice, como ofrenda por el pecado, dice, luego hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 cabritos, dice, de un año, y los presentará vivos delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo. Aarón echará suerte sobre los 2 cabritos, dice, una suerte para Yahweh y la otra para el Azazel. Dice, entonces Aarón ofrecerá a Yahweh, dice, el cabrito, dice, que se haya caído sobre la suerte, dice, para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Pero el cabrito sobre el cual haya caído la suerte para el Azazel lo presentará vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él. Luego enviará el Azazel al desierto. Entonces Aarón ofrecerá un toro, ofrecerá por el pecado, el cual es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Inmolará pues el toro de la ofrenda por el pecado. Después tomará el altar, está en delante de la Yahweh, del incienso lleno con carbones encendidos, llenará sus puños, dice, con incienso muy aromático, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso en el fuego delante de la presencia de Yahweh, dice, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará fuego, dice, tomará de la sangre del toro y lo rociará con su dedo frente al propiciatorio. Dice, hacia el oriente también lo rociará la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. Después inmolará el cabrito de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo, y lo llevará su sangre detrás del velo, y hará por su sangre, dice, como hizo la sangre del toro, y lo rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así hará expiación por él en el lugar santo, dice, a causa de la inmundicia de los hijos de Israel por su iniquidad y por sus pecados. De la misma manera hará expiación por el tabernáculo, dice, que está entre ellos en medio de su inmundicia. Dice, versículo 14, vamos a brincar, dice, lavará el cuerpo, dice, con agua en el lugar santo. Después de ponerse sus vestiduras, saldrá y ofrecerá un holocausto completo, suyo el holocausto completo del pueblo. Hará expiación por sí mismo y por el pueblo, dice. Luego llevará al altar la grasa de la ofrenda por el pecado, que él llevó el cabrito para el Azazel, sus vestiduras, y se bañará después. Dice, pero el toro, dice, de la ofrenda por el pecado, el cabrito, dice, y por el pecado cuya sangre fue llevada al lugar santo, dice, para hacer expiación, lo sacarán fuera del campamento, lo quemarán en el fuego su piel, la carne y el estiércol, dice, ya que ese día de expiación por ustedes, a fin de que queden purificados de sus pecados, estén limpios delante de Yahweh, será para ustedes día de reposo, dice, descanso solemne para que se humillen. Asimismo será estatuto permanente, y será expiación del sacerdote, dice, que sea ungido, consagrado para ministrar, dice, delante del Padre. Se vestirá con vestiduras de lino fino blanco y con las vestiduras santas. Y hará expiación por el santuario, por el tabernáculo, también hará expiación por el altar, hará expiación delante de los sacerdotes y todo el pueblo de la asamblea. Eso será estatuto permanente para ustedes, a fin de que hagan expiación una vez al año, dice, por los hijos de Israel, dice, por todos sus pecados, y ellos lo hicieron, dice, conforme a lo que Yahweh había ordenado. Pero sabes, mucho de lo que tú y yo vemos era lo que tú y yo conocemos como el tiempo de Yom Kippur, o era un tiempo de Yom Kippur, si bien dentro estaba junto lo que era el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de Pesaj y el tiempo de Yom Kippur. Si bien para nosotros tú y yo entendemos que para el sacrificio de Pesaj era necesario un cordero, para poder acercarse delante de la presencia de Yahweh una sola vez al año, el sacerdote tenía que hacer sacrificios, no solamente por él, sino por todo el pueblo. Para nosotros, si pudiéramos resumir por el tiempo que nos queda, ¿qué manera tú y yo aplicaríamos? ¿De qué manera tú y yo lo aplicamos en nuestras vidas? ¿Cómo tú y yo lo vivimos? Si bien entendemos que no hay si no hay sacerdocio,
porque el sacerdocio que estaba era conforme a la tribu de Leví. Mas después dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que hubo un cambio de sacerdocio, donde ese cambio de sacerdocio ahora era conforme al orden de Melquisedec, donde por medio de ese sacerdocio era un sacerdocio que no tenía, ni tenía principio ni tenía final. Y para resumirlo en cierta manera, ¿cuál sacerdocio gozaba, no sé si sea la palabra correcta, pero de una mayor responsabilidad, de una mayor santidad delante del pueblo? El sacerdocio que estaba conformado conforme el sacerdocio levítico fue por causa del pecado del pueblo, que se necesitaba un sacerdocio que ofreciera sacrificios por todo el pueblo para que a través de los sacrificios el pueblo pudiera acercarse delante de la presencia del Padre. Y el sacerdocio tenía que ser limpio, sin mancha, porque si una vez, sabes, cuando el pueblo entraba había tanta expectación por las cosas que sucedían, no era, sabes, era un sacrificio que se llevaba una sola vez al año. Y si el sacerdote fallaba, pues la consecuencia de ello es que el sacerdote era sacado con una cuerda de aquel lugar, porque solamente había una sola vez en la que había entrado. Mucho nos habla que en los primeros versículos dice que habló y se refirió a Aarón y le dijo, a causa de que los hijos de Israel, dice, habían pecado, recordemos que habían muerto los hijos de Aarón. Y porque la causa de los hijos de Aarón, recordemos que toda persona que estuviera en contacto con ellos, esa persona quedaría inmunda. Después dice la palabra que todo el lugar del santuario tuvo que ser purificado, tuvo que ser limpio. Recordemos que también los hijos de Aarón habían muerto. Pero para nosotros nos habla, dice la palabra que Yeshua es nuestro fiel y gran sumo sacerdote, en el cual no se encontró pecado ¿qué? Alguno. En el cual dice la misma palabra que está sentado a la diestra del Padre para ofrecer sacrificios diariamente por todos nosotros. Ese es nuestro fiel y gran sumo sacerdote. Y hay mucho que pudiéramos hablar y traía tantas notas para poder compartir. Pero si pudiéramos resumirlo de una manera, si Él es nuestro sacerdote, ¿sabes? Había maneras en la que el sacerdote tenía que acercarse. Había lugares, si tú le quieres, había un lugar preciso, un momento preciso, una persona precisa. ¿Cuál era ese lugar preciso? El tiempo cuando Yahweh había ordenado, en el momento en el que Yahweh había ordenado y la persona que Yahweh había ordenado para que ofreciera ese sacrificio. ¿Quién era quién? El sumo sacerdote, al cual se le demandaba mayor grado, no quiero decirlo de esa manera, por poner en cierta forma de santidad sobre la vida de esa persona, porque el único que podía entrar delante del lugar santísimo, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. Había un grado de mayor responsabilidad, por lo tanto, mayor santidad debía de haber sobre esa persona. Estaban lo que eran los cojamín, también los sacerdotes, estaban los levitas. Mas no todas las personas podían entrar hasta el lugar santo, simplemente los sacerdotes. Para entrar al lugar de los atrios habían ciertas personas que solamente podían entrar. Ahora, si la palabra nos ha dicho que tú y yo somos reyes y sacerdotes conforme a la palabra de Yahweh, tú y yo tenemos un ministerio también de la misma manera. Y lo voy a resumir con esto. Hay un ministerio que tú y yo tenemos. Si la función de los sacerdotes era llevar y ministrar delante de la presencia de Yahweh, ¿dónde quedan nuestros servicios? Si tú y yo por medio de la sangre de Yeshua, dice que ahora, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que ahora somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, y esa responsabilidad es de ministrar también al Padre. No solamente al Padre, pero también poder ministrar la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo somos llamados, dice la palabra que fuimos llamados para reconciliar los unos con los otros. ¿Para quién? Para con el Padre. Si el sacerdocio estaba para ministrar a las cosas del Padre, tú y yo fuimos llamados para ministrar al Padre. Número uno, ¿en qué? En todas las áreas. Tú puedes decir, bueno, pastor, no hay un templo que podamos seguir, pero la palabra dice que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh, donde tu casa, nuestra habitación, el lugar donde tú y yo estamos, donde tú y yo moramos, podemos construirlo un lugar de habitación y una morada para que tú y yo podamos adorar a nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Donde ese lugar debe de ser santo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque requería santidad de la vida de las personas. Si tú y yo somos de esas personas, ¿de qué manera tú y yo podemos servir al Padre? No solamente en nuestro servicio, pero nuestra responsabilidad es de buscar, de leer, de orar,
de ministrar delante de la presencia de Yahweh, de ministrarle a quién? Al Padre. ¿Cuántos tomamos en nuestras casas, en nuestras habitaciones, el tiempo y la oportunidad para ministrarle a Él? De buscar de su presencia, de buscar de Él. Si tal vez dice la palabra, dice Yeshua, no es un lugar en específico, es nuestro lugar, nuestra casa, nuestra habitación. Hay una cita donde dice la palabra, dice que cuando vino Yeshua delante de la mujer samaritana, le dijo, dice, porque tú dices que en este lugar se debe de adorar, mas nosotros decimos que es en este lugar. Y Yeshua, ¿qué le dijo? Mujer, dice, porque la hora viene y la hora es, dice, cuando el Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, porque no es en este lugar ni será en otro. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que nuestro lugar, que nuestra morada, que nuestra casa sea un lugar de ese tabernáculo donde tú y yo podamos ministrar al Padre con nuestras vidas, con nuestros corazones, pero que también con ese ministerio que tú y yo tenemos, también podamos ministrar la vida de quién, de otros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos llamados no solamente para ministrar al Padre, pero ministrarle también a los demás. Amén. ¿Cuántos nos ministró el Padre en este día? Amén. Sabes, si bien somos parte de ese pueblo de reyes y de sacerdotes, sabes, tenemos que entender que somos parte del pueblo de Israel. Y que si somos parte de ese pueblo de Israel, primeramente necesitamos tener esa identidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si hay esa identidad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nadie te moverá de donde tú estás plantado. Y lo hablo por los tiempos que puedan venir. Porque cuando tú y yo sabemos que somos pueblo de Israel, no importa dónde estemos, sabemos que esta palabra, que las instrucciones, que los pactos, que las fiestas fueron dadas ¿para quién? Para nosotros. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en este día. Gracias, Padre Yahweh, por haber hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que aunque son cosas, Padre Yahweh, que muchos de nosotros ya tenemos y entendemos y las hemos guardado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tal vez Padre, para muchos que puedan escucharlo, tal vez para algunos de los que están aquí, no lo han entendido. Que seas tú hablando y revelándote la vida y el corazón de cada uno, Padre. Que seas tú trayendo la revelación, Padre Yahweh, de tu palabra, el entendimiento. Y que afirmes, Padre Yahweh, mayormente, no solamente en los que ya estamos, tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero no aquellos que tal vez no han tenido una identidad completa de que son tu pueblo. Que tú afirmes tu palabra en sus vidas y en sus corazones. Donde ellos te puedan buscar a ti, Padre. Donde dice tu palabra que te buscarían de todo tu corazón y tú te dejarías ser hallado por ellos. Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua, que conforme a la búsqueda de cada persona, tú te reveles a la vida y al corazón de ellos, trayendo identidad sobre sus vidas, sobre sus corazones. Que podamos entender que todo lo que está escrito en esta palabra, en tus promesas, fueron dadas para tu pueblo, que fueron dadas para cada uno de nosotros, que al guardarlas y al cumplirlas, esa también sería nuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones y delante de los ojos de los demás, que dirían qué gran pueblo es este que tiene a tan Yahweh tan cerca como lo tienen ellos. Que seas tú, Padre Yahweh, obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que cuando ellos puedan mirarnos, no nos miren a nosotros, sino que tú, Padre Yahweh, seas exaltado, como dice tu palabra, que cuando tú fueras exaltado y levantado en nuestras vidas, muchos volverían hacia ti. Que al hacerte real en nuestras vidas, muchos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya. No por nosotros, sino por la obra que tú has hecho en nosotros. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén.